Bueno, entonces ahora vamos a trabajar sobre las características del mundo moderno. Pardo lo llama paradigma. Esta idea de paradigma es una idea típicamente de un autor que se llama Kuhn, que habla de la estructura de las revoluciones científicas y plantea básicamente que cada periodo histórico, cada época histórica tiene un concepto de ciencia diferente y revoluciona, la ciencia se va revolucionando permanentemente y entonces eh, no podemos hablar de ciencia en un sentido único, sino que lo que entendamos por ciencia va a depender de la época histórica que estemos analizando. Un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Fíjense que hace un ratito decíamos que en la Edad Media el universo mental de los autores le da un privilegio central a la fe por sobre la razón. De nuevo, eso no significa que la razón no exista, pero o que no se desarrolla y muchísimo, pero la razón está supeditada a la fe. Bueno, en la época moderna, que empieza, ¿se acuerdan en qué siglo arranca el periodo moderno? En el siglo XVI, XVII, hasta la mitad del siglo XX, la primera Eh, mitad. Exacto. Yo iría un poquito más atrás, creo que Pardo remitía al siglo XV incluso, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver, El XVI, el XVII y la primera mitad del siglo XX. sí, ok, a ver. Después no había ninguna otra fecha. Sí, está bien, siglo XVI y XVII, perfecto. Bueno, primera cuestión que se plantea. Yo voy a ir escribiendo para que después les quede el PowerPoint. A ver si puedo escribir. Ahí va. Primera cuestión que va a modificarse en este periodo va a ser, a ver si puedo. No puedo escribir, perdón, a ver si puedo, no sé qué pasa. Ahí está. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar cuando empecemos a analizar el periodo moderno es que se produce un fuerte proceso de desacralización. ¿Qué significa esto? Recuerden que en la Edad Media la fe estructuraba toda la vida social, habíamos dicho, ¿no? Dios era el concepto estructurador de toda la vida social. Bueno, en el periodo moderno se produce un proceso de desacralización en este sentido, en el sentido de que se produce una especie de se desanda el camino de lo sagrado, se empieza a desandar el camino de lo sagrado, ¿sí? En ese sentido decimos proceso de desacralización. ¿Qué va a pasar en este periodo histórico? Bueno, ahora vamos a adentrarnos bastante sobre este paradigma porque es muy importante el periodo moderno. Pero en primer lugar diríamos, con respecto a la Edad Media, se produce un proceso de desacralización. Y esto es un rasgo que representa una ruptura con respecto al periodo anterior, ¿sí? Fíjense lo que dice Pardo. En primer lugar, se comienza a producir una constante y cada vez más compleja separación de esferas o ámbitos dentro de la cultura y de la sociedad. Antes, en la Edad Media, Dios era el concepto ordenador de toda la sociedad. En la edad actual, en el periodo moderno, nosotros en realidad ya estamos en el periodo posmoderno, podríamos decir, pero algunas cosas del periodo moderno las conservamos. Pregunto,
¿Hoy les parece que Dios es el concepto estructurador de toda la vida social? No. No. ¿Por qué no? La iglesia existe. Yo les podría decir, pero pará, no, la iglesia existe, la iglesia católica existe. ¿Cuál sería la Sí. diferencia entre el rol o el lugar que ocupa la iglesia católica hoy y el rol o el lugar que ocupaba la iglesia católica en la Edad Media? El que ocupaba antes era como más los que ocupaban el cargo de la fe en ese entonces, de la época anterior, era más, con más peso, con más, se respetaba más esa gente. En cambio, hoy en día, el que, bueno, vive de eso o tomas esas ideas es indistinto y no es tan esencial. Hay un montón de religiones hoy en día y hay países que sí, capaz estén muy pegados a su religión, pero hay otras en la cual es normal, hay gente que no tiene ninguna religión, o hay gente que está vinculada a la religión por el hecho de los padres y no porque uno quiera. Sí, exactamente. Digamos, acá el punto central es que la iglesia no es que desaparece, pero se convierte en una institución más dentro de un conjunto de instituciones, ¿verdad? Cosa que no ocurría en la Edad Media. En la Edad Media, el cristianismo y la iglesia era una institución que concentraba mucho poder y que concentraba muchas funciones. Funciones que se empiezan a separar en el paradigma moderno, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, hoy no sé qué pasa, que siempre manejo esto a la perfección, hoy no estoy pudiendo. A ver. Proceso de desacralización, y por otra parte tenemos una separación de esferas dentro de la cultura y la sociedad. ¿Sí? Entonces, la iglesia pasa a ser una institución más entre otras. Ahora, se produce también una desconcentración de las funciones de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia tenía mucho más poder en la Edad Media que en la Edad Moderna. Si bien la iglesia hoy tiene algún poder, tiene algún tipo de influencia, ahora la iglesia es un poder entre poderes y ya no es el más importante. Mientras que en la Edad Media la iglesia representaba el poder más importante en el período, ¿sí? En el período antiguo, en el período de la Edad Media, ¿sí? Entonces, esta es otra diferencia que se va a presentar con respecto al paradigma premoderno, particularmente con respecto a la Edad Media. ¿Qué otra característica vamos a tener? Primero lo que vamos a hacer es desarrollar las características diferenciales del periodo moderno con respecto al periodo medieval. Y luego voy a hacer un desarrollo un poco más profundo con respecto a los problemas que empiezan a surgir en ese momento. Habíamos dicho que el paradigma moderno surge en el siglo XVI, ¿no? Comienza en el siglo XVI. Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo XVI? ¿Y qué pasa un poco antes desde el punto de vista histórico, pregunto? ¿El descubrimiento de América no había sido? Vamos a poner entonces acá, comienza en el siglo XVI, vamos a poner antecedentes, ¿les parece? Antecedentes. ¿En qué años Colón llega a América?
En 1400 y algo, ¿no era? 1492, descubrimiento de América. Ocurre algo más importante ya en el siglo XIII, siglo XIV, a nivel mundial. ¿Puede ser la caída del Imperio Romano? Es muy anterior la caída del Imperio Romano, muy anterior. La caída del Imperio Romano se da entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Acá estamos hablando del siglo XVI después de Cristo. Ocurre algo impresionante en el siglo XIV. ¿Los conocimientos científicos? No creo que sea eso, pero... No está es un hecho, relacionado pero... con... estamos hablando de los antecedentes Claro. del periodo, pero no nos estamos refiriendo ahora puntualmente al concepto de ciencia, sino al contexto histórico en el cual surge el paradigma moderno desde el punto de vista científico. Pero lo que quiero marcar es que al mismo tiempo que surge un nuevo paradigma científico, se producen cambios históricos muy importantes. En ese sentido, el cambio de paradigma en la ciencia no es independiente de lo que sucede en la historia a nivel general, ¿se entiende? Entonces digo, veamos los antecedentes. Se descubre América, ¿qué más? ¿Puede ser Mira, algo sucedió. relacionado? No, habla, ¿Puede, habla. puede ser algo relacionado con lo económico? Exactamente, es algo relacionado con lo ¿La económico. industria? La industria, bueno, pero ¿qué pasa con la industria? Se Revolución deja de, industrial. ¿Cómo? Toda la revolución industrial. Exacto, revolución industrial. Excelente. ¿Cuándo se desarrolla la revolución industrial? A mediados del siglo XIV, fines... sigue, no es que tiene... No Es es que un termina poco, en el siglo digamos XV. que se da en el siglo ya, a ver, hay distintos periodos de la revolución industrial, ¿no? Se suele marcar como que se da esto en el siglo XVIII, pero inmediatamente antes, ya empieza un proceso previo, que lo llamamos, antes que revolución industrial, un proceso económico que es previo a la revolución industrial y que contextualiza y contiene a la revolución industrial. Pero hay un cambio mucho más radical que la revolución industrial. La revolución industrial es un cambio radical, pero antes de la revolución industrial hay un cambio radical mucho más fuerte. ¿Cuál es ese puede cambio? ser No era mercantilismo. Exacto, bien, vamos muy bien, mercantilismo. la gente deja de trabajar para su subsistencia Muy y bien, empieza lo que excelente. Eso me una, encantó. Perdón, y empie- sí, eso me gustó. Mercantilismo. ¿Cuándo surge? Era siglo XIII o algo así. Siglo XIII, mercantilismo. Siglo. Vamos, es un poquito posterior, siglo XVI vamos a poner. ¿Sí? Surge el mercantilismo. Es decir, la idea de mercantilismo a qué remite, a la idea de mercancía, ¿no? Ahora, fíjense que las mercancías, habíamos dicho, ¿existían en la Edad Antigua? No, antes era más por trueque, si no me equivoco. ¿Pero se intercambiaban cosas? ¿Había comercio? Sí, pero era Sí, muy pequeño. Bien, había comercio, decíamos que había comercio. Ahora, ese comercio era muy pequeño, ¿no? Decía acá el compañero, y es así. Era un comercio que se daba en determinadas zonas, pero no era que abarcaba toda la vida social el comercio. En la Edad Media, ¿había comercio? Pro- profe, disculpe, se le cortó, no sé si fue a mí o a todos, pero ¿Me si escuchan? puede repetir, por favor.
Preguntaba, ¿en la Edad Media había comercio? Sí, sí, Sí. eso se escuchó, pero después se cortó. Bueno, me quedé ahí. Pregunté, ¿en la Edad Media había comercio? Sí, sí. Había comercio. ¿Ese comercio era el centro de la vida social? ¿El mercado era No. el centro de la Sí vida era social? importante, pero no era muy marcado. Bien, o sea, el comercio no era el centro de la vida social. ¿Cuál era el centro de la vida social? ¿Cuál era el concepto que podríamos identificar como el centro de la vida social en la Edad Media? Lo dijimos hace un rato, ¿eh? La religión, La religión era el centro de la vida social, ¿sí? Ahora, resulta ser que en el siglo XVI, incluso ya un poco antes les diría, comienza a desarrollarse fuertemente el comercio en las ciudades. Este comercio se empieza a desarrollar cada vez más y más entre los siglos XVI y XVIII, hasta que la revolución industrial termina de convertir al sistema mercantil en el eje estructural de toda la vida social. Ya no es más Dios el centro del universo, pasa a ser el mercado el centro del universo, por decirlo de alguna manera. Pasa a ser el mercado el concepto que tenemos que pensar como eje estructurador de toda la vida social. ¿Por qué sucede esto? Porque con la revolución industrial surge la capacidad de la humanidad para producir muchísimo en menos tiempo, ¿no? Dentro de la revolución industrial tenemos una serie de cambios. ¿Se acuerdan cuáles eran esos cambios que marca la revolución industrial? Y que la gente se va a vivir a las ciudades, aparecen las máquinas y todas esas cosas. ¿Qué máquinas aparecen? La máquina a vapor, La máquina a vapor. Vamos la a... revolución industrial no tiene dos etapas, que sería la primera el algodón y después sería la de los ferrocarriles. Sí, lo que es la textil, Exacto, exacto, exactamente, las agrarias. exactamente. ¿Dónde se inicia? en En Inglaterra. Inglaterra, Muy bien. Vamos a ver, entonces acá se Con inicia. la reina Virginia, ¿puede ser? eh, Va, creo que ya estoy metiéndome muy a la fondo, verdad que no pero tengo presente quién gobernaba en ese momento, pero lo podemos buscar. A ver. La reina Virginia, que es Isabel I de Inglaterra, exacto. em, Pero también en ese momento estaba todo lo que es la piratería y demás, y sí, todo fue un estoy viendo conjunto. cuándo gobernó. Eh, Fue reina de Inglaterra e Irlanda desde 1558, o sea, es un poco antes del siglo XVIII. Esto es siglo XVI, ¿sí? Así que, en principio, digamos que pertenece al periodo histórico que estamos analizando, pero no exactamente con la Revolución Industrial, ¿sí? Pero independientemente de quién gobernaba en ese momento, antes de irnos para ahí, me parece algo más importante, tenemos que ver qué pasó en ese momento, ¿sí? Más allá de quién gobernaba, digo, ¿qué cambios se empiezan a producir en la sociedad? Bueno, tenemos la Revolución Industrial que se inicia en Inglaterra. Ahora, ¿qué implica la Revolución Industrial? ¿Qué cambios se Y producen? El mayor crecimiento, comercio. Primero, desde el punto de la vista eficacia. industrial, ¿qué es lo que se descubre? ¿No eran las máquinas para que fundían acero, todas esas cosas? Máquina a vapor, primera cuestión.
La máquina a vapor permite poder recorrer distancias más largas, por un lado. Fíjense, Permite comunicarse más que eso. sí, en realidad la máquina a vapor en términos generales implica un aumento de la capacidad de producción. ¿Sí? Pero un aumento de la capacidad de producción que sea espectacular. No es, somos un poquito más productivos, ¿no? Que sea más eficaz. ¿Cómo? Que sea más eficaz. Sí, o sea, se produce mucho más en menos tiempo. O sea, si antes se producían, no sé, 10 pulóveres, con el desarrollo de la máquina a vapor se producen 8.000 en un día. ¿Se entiende? O sea, la escala en la que cambia la posibilidad de desarrollar la producción y de producir es espectacular. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que había surgido ya en el siglo XVI el mercantilismo. Ahora, cuando surge la máquina a vapor y se puede producir muchísimo más en menos tiempo, ¿qué les parece? ¿Que el mercantilismo se va a desarrollar o que va a involucionar? Evoluciona y lleva a lo que es el capitalismo, puede ser. Exacto. Claro. A eso quería llegar. A eso Por quería. eso una sociedad movida por el mercado, no por el Estado. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a hacer una flechita que era lo que yo quería llegar. Y si se movía por el Estado, es socialista. En este caso no es. ¿Cómo? Ahí me hablaste de socialismo y ya No, que si era algo movido por el Estado Es más sería socialista, pero como es mercado es capitalista. ok, exacto. Entonces vamos a poner desarrollo espectacular de la producción de mercancías, lo que a su vez deriva en despliegue del sistema capitalista a nivel local o a nivel mundial. A nivel mundial. local, lo cual se extiende a mundial. Mundial. La clave es esto. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que marcar una diferencia entre el período moderno y el período antiguo y medieval, diría la diferencia es que en el paradigma moderno, en la época moderna, hay mercancías y que en el período antiguo y medieval no había mercancías. ¿Sería correcto decir eso? Creo que lo correcto sería decir que hay una revolución industrial. Mejor. Sí, pero yo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Sería correcto decir que en el periodo moderno hay mercancías, mientras que en el periodo antiguo y medieval no había mercancías? ¿Sería correcto esa afirmación? No. No, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Y porque antes se comerciaba, pero en menor medida. Exactamente. Mucho. Claro. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el periodo moderno y el periodo antiguo y medieval? Que el capitalismo y las mercancías empiezan a cobrar un despliegue, se empiezan a producir a escala mundial, cosa que antes no sucedía. O sea, en la Edad Media no se producía a escala mundial mercancías. Y en el periodo antiguo tampoco se producían mercancías a escala mundial, ni el mercado era el estructurador de la vida social. Lo que pasa es que en el siglo XVI comienza a desarrollarse el mercantilismo, pero cuando se produce la revolución industrial, donde surge la máquina a vapor, y vamos a poner acá, que me quedó pendiente de poner, y el ferrocarril, que permite recorrer largas distancias, con el incremento de la producción, donde antes supongamos que se producían 10 productos en un día, y de repente con el surgimiento de la máquina a vapor se pueden producir 5.000 productos en un día. La pregunta que surge una vez que encontramos esas situaciones, ¿y cómo se vende eso? ¿Cómo hacemos para vender eso? Y a través del mercado, del comercio.
Claro, pero ustedes imagínense esta situación. Supongamos que ustedes son productores de pulóveres, ¿no? Y que pueden producir con la capacidad productiva que tiene su pequeña empresa 10 pulóveres por día, ¿no? ¿Sí? ¿A quién se lo venden? ¿A quién se lo irían a vender? Y a quienes los pueden A comprar. Sí, la comunidad. está bien, a la comunidad. ¿A qué comunidad? A la que tienen en torno a su vecino, a las personas que están en una determinada localidad, ¿sí? En las ciudades. Claro, Las que van a piense vender, que son exacto, clientes posibles. exacto, la van a vender a la ciudad, supongamos, ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes de repente descubren cómo producir más en menos tiempo, hacen un descubrimiento tecnológico. Y resulta ser que ahora no producen 10 pullovers en un día, producen 20.000 en un día. ¿Qué van a hacer con toda esa producción? ¿Qué van a tratar de hacer para poder vender Que eso? haya más demanda, más oferta. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a la ciudad que van siempre o van a tratar de buscar más ciudades No, para poder vender? vamos a Buscamos expandirnos mercados para crear un monopolio y crear dependencia de No, los otros. ni hablemos de monopolio, porque el monopolio es una estructura de mercado que todavía no, es demasiado desarrollado para lo que estoy preguntando. Mi pregunta ¿La es, exportación? Ok. claro, o sea, van a tener que expandir el mercado, van a tener que buscar, más que expandir, porque ustedes son productores, no pueden influir sobre el mercado, lo que van a tratar de hacer es de aumentar sus chances de venta. Y para aumentar sus chances de venta, en vez de ir a la ciudad que iban siempre, van a tener que ir a más ciudades. Si antes vendían su mercancía, pullover, en el centro de Londres, ¿ahora qué van a tener que hacer? Van a tener que vender su mercancía en el centro de Londres y en otros centros adicionales, porque si no, su producción no la van a poder vender. Entonces tienen que ser capaces de poder llegar a otros lugares. Cuando surge el ferrocarril, surgen las condiciones materiales para esa producción poder expandirla muchísimo más. ¿Sí? Porque fíjense que no es lo mismo que ustedes produzcan, supongamos, pulóveres en el centro de Londres y que todos los días vayan de la fábrica al mercado de Londres a vender su mercancía, que pasar a producir 5.000 pulóveres o 20.000 pulóveres, donde ahora para poder colocar esa producción no solamente tienen que ir al centro de Londres, sino que seguramente tengan que ir a el centro de París y al centro de, tengan que ir a otra ciudad como por ejemplo, no sé, Luxemburgo. Ahora, para poder ir a Luxemburgo, a París, etcétera, se necesita poder transportarse en forma barata, porque si no, no les va a convenir. Entonces, fíjense cómo este cambio en la escala de la producción empieza a generar nuevos problemas que se resuelven con la expansión del comercio. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, se desarrolla la máquina de vapor, aparece el ferrocarril, aumenta la capacidad de producción y surge la posibilidad de de circular las mercancías a mercados más lejanos. ¿No? Vamos a poner, en vez de circular, de transportar. De transportar las mercancías a mercados más lejanos. Bueno, esto deriva en que la producción a una escala cada vez mayor promueve la generación de un mercado cada vez mayor hasta abarcar la vida social. Entonces, si en la edad... ¿Profe? Sí, ya voy, termino esta idea y... No. Si en la Edad Media el centro o el concepto estructurador de toda la vida social era Dios,
¿Qué podríamos decir sobre el periodo moderno? ¿Cuál va a ser el concepto estructurador de toda la vida social? El mercado. El mercado. Entonces acá vamos a poner el mercado es el eje en torno al cual se estructura la vida social. Por supuesto que la iglesia no desaparece, decíamos, pero ahora la iglesia es una institución más entre otras instituciones y no es la más importante. Sí, me querían hacer una pregunta. Sí, yo. Al haber más comercio y haber más movilización, ¿no habría mayor población también? Sí, ¿Empieza a crecer? exactamente, exactamente. Les voy a traer, me voy a anotar para mostrarles siglo, vamos a ponerlo acá esto, siglo, lo tengo en algún lado, a ver. Siglo XV, crecimiento espectacular. Cuando digo espectacular me refiero a muy grande, ¿no? No estoy usando la palabra espectacular en forma exagerada. Crecimiento espectacular de la población. Vamos a hacer una cosa. Nos quedan 6 minutos. A ver, nos quedan 6 minutos. Con lo cual ahora vamos a ingresar a la próxima sesión. Pero voy a ver si consigo, en base a esta pregunta que hace el compañero, voy a ver si encuentro rápidamente en internet la evolución del crecimiento poblacional, porque en el siglo XV, creo que es en el siglo XV, no en el XVI, en el siglo XV se produce un crecimiento espectacular de la población, y este crecimiento está relacionado con el fuerte desarrollo de la capacidad productiva, porque en la medida en que se puede producir más, hay mayores posibilidades de reproducción en principio, ¿no? A pesar de que el capitalismo produce algunas paradojas, como por ejemplo, estamos en una situación en la cual hoy por hoy los supermercados están abarrotados de mercancías y sin embargo hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Con lo cual parece que hay algunos problemas, tenemos algunos problemas en el capitalismo como modo de producción. Pero no obstante eso, el capitalismo promueve y desarrolla las condiciones materiales para que crezca la población y se reproduzca mucho más. ¿Sí? Bueno, vamos a parar acá y nos reconectamos en la próxima sesión, ¿les parece? Así yo, en este breve lapso, que mientras ustedes se reconectan, yo busco el gráfico para mostrarles cómo crece la población a partir del siglo XV, ¿les parece? Sí, Bueno, sí. profe, cuando volvamos seguimos en la misma diapositiva, porque nada, quería copiar unas cosas. Sí, ahora vamos a seguir, yo vuelvo a poner la misma diapositiva. Igual esto se los mando después, Dale. lo subo Sí, ahí. sí, pero... Dale, gracias. Sí, perfecto. Bueno, nos desconectamos y ahora nos volvemos a conectar para la próxima sesión.